Ven, acércate. ¡A dónde! Vamos, ponte cómodo porque llegó el momento especial de nuestro club infantil. ¿De qué? De nuestra historia favorita. Y aprenderemos más de nuestro amigo Jesús. ¡Sí! Con tu tía Sasha, desde Hebron, Indiana, en Estados Unidos. Hola mis niños, les saluda su tía Sasha y me siento muy contenta de tenerles conmigo hoy. Así que para comenzar, toma asiento y ponte muy cómodo en tu lugar favorito y presta mucha atención, porque vamos a estar escuchando una hermosa historia que lleva por título Dios halla a un muchacho. Fue unos 100 años después del diluvio cuando Dios esparció la gente que edificaba la Torre de Babel. Lo sabemos debido a que en ese tiempo nació un bebé a quien dieron el nombre de Peleg, que significa división, porque en su tiempo se dividió la tierra. Es fácil contar hacia atrás, hasta Arfaxad, el niño que le nació a Sem 2 años después del diluvio, y así descubrir la fecha. Y ahora la gente se estaba alejando de Babel. Algunos no se alejaron mucho. Un grupo, guiado por Asur, nieto de Noé, viajó una distancia de unos 400 kilómetros hacia el norte y fundó la ciudad de Nínive. Otro grupo se dirigió hacia el sur y construyó un pueblo que se llamó Ur. Otros se dirigieron hacia el oeste, hacia Europa, y muchos viajaron hacia el este, a la India, la China, Siberia y quizás a través del estrecho de Bering hacia Norteamérica. Pronto brotaron por todas partes aldeas, pueblos y ciudades. Se comenzaron a crear pequeñas industrias porque la gente necesitaba herramientas para construir, para cultivar la tierra, para cocinar. Alguien descubrió el hierro y comenzó la industria del acero. Otro encontró cobre y se ingenió para fundirlo. Otros descubrieron oro, plata y piedras preciosas enterradas por el diluvio. Y pronto los orífices y los plateros comenzaron a crear hermosos ornamentos, algunos de los cuales pueden verse aún hoy en los museos. Los constructores de barcos empezaron a construir embarcaciones pequeñas para navegar por el Éufrates, luego embarcaciones cada vez mayores para navegar por los mares desconocidos más allá del Golfo Pérsico. Triste es decirlo, pero a medida que trabajaban más y más, los hombres comenzaron a olvidarse de Dios, así como lo habían hecho sus padres antes del diluvio. Algunos hasta hicieron ídolos y los adoraron. Eso es algo que cuesta entender, porque Noé y sus hijos todavía vivían. Noé vivió 350 años después del diluvio y Sem 500. Y uno pensaría que la influencia de esos hombres que sabían lo que Dios había hecho en los años pasados mantendría a los demás leales y fieles, pero no fue así. Indudablemente, estos ancianos continuaron relatando cómo Dios había destruido el mundo por causa del pecado y cómo los había salvado a ellos en el arca. Pero poco a poco, eso se convirtió para muchos en una mera leyenda. Nadie la quería escuchar. Con el transcurso de los años aumentó la iniquidad, porque cuando la gente se olvida de Dios, comienza a pecar. 300 años después del diluvio, las condiciones llegaron a ser casi tan malas como antes. Al contemplar la escena, Dios debe haberse sentido muy apenado. Quizás se haya preguntado si no hubiera sido mejor que jamás se hubiera construido el arca y todos hubieran muerto en el diluvio. Pero, por supuesto, no podía haber permitido que ocurriera eso, porque ¿acaso no les había prometido a Adán y a Eva en el jardín del Edén que algún día restauraría todo lo que habían perdido cuando le desobedecieron? ¿No había dicho él que un descendiente de la mujer aplastaría a la serpiente? Por lo tanto, no podía permitir que la simiente se extinguiera antes de que se ganara la victoria. Había solo una cosa que podía hacer. Antes de que el mundo se volviera otra vez totalmente impío, debía encontrar a alguien mediante el cual le fuera posible mantener vivo el conocimiento de la verdad y del plan que él tenía. Alguien que lo amara y le fuera siempre leal, alguien que se pusiera de parte de la justicia, de la verdad y de la bondad en un mundo impío, alguien que educara debidamente a sus hijos y los indujera a guardar la ley. ¿Podría encontrarse a una persona que reuniera tales condiciones?
¿Habría entre toda esa gente un muchacho en quien Dios pudiera confiar para que llevara a cabo su plan? Por fin su ojo omnividente se volvió hacia la lejana ciudad de Ur, conocida más tarde como Ur de los Caldeos. Allí vivía un hombre llamado Taré, que tenía 3 hijos, Abram, Nacor y Harán. El menor de ellos, conocido más tarde como Abraham, era un muchacho bueno y amaba al Señor. Alguien, quizás su madre, le había relatado la historia de la creación y del maravilloso amor de Dios por Adán y Eva en el principio, y de todo el gozo y la gloria que habían disfrutado mientras caminaron y se comunicaron con él. Él sabía que el pecado había arruinado todo y que Dios, mediante Noé, su propio tatarabuelo, había tratado en vano de salvarlo. Al escuchar una y otra vez la antigua historia, Abraham llegó a amar a Dios y tomó la decisión de servirle todos los días de su vida. Para él no fue fácil hacer esa decisión, porque la mayoría de los que vivían en Ur, inclusive su padre, adoraban ídolos. Había ídolos aún en su propio hogar, de manera que Abraham hizo la decisión de por sí. Y por eso Dios lo amó. Dios lo estaba observando de la misma manera como observaba a cada niño y niña de hoy. Y cuando Abraham hizo su gran decisión, puedo imaginarme que Dios se dijo: «He aquí el muchacho que he estado buscando, un muchacho que no me fallará, un muchacho a quien puedo contarle mis secretos y a quien puedo encomendarle el futuro de mi plan para la redención del mundo». Pasaron algunos años. El hermano de Abraham, Harán, falleció, dejando huérfano de padre a un muchachito llamado Lot. No teniendo hijos propios, Abraham se interesó especialmente en su sobrino. De pronto, cierto día, cuando Abraham era un hombre grande, decidió aún a seguir al Señor. Oyó una voz que le hablaba, e inmediatamente se dio cuenta de que era la voz de Dios. Y Dios dijo: «Salte de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Yo te haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra». De pronto se presentó ante Abraham una visión gloriosa. En ella contempló lo que Dios había planeado para él en el futuro. Pudo ver más allá de las murallas de Ur, hasta los confines de la tierra. Miró por sobre el presente hasta el fin del tiempo. Se vio a sí mismo convertido en una bendición para toda la humanidad. Pero eso significaba abandonar el hogar, los amigos y su antigua y familiar ciudad. ¿Iría o se quedaría? Por un momento todo el futuro pendió de su decisión. Bueno, mis niños, ahora los invito a que inclinen su rostro porque vamos a tener una pequeña oración. Querido Señor, estamos muy agradecidos contigo por este otro día que tú nos das. Señor, queremos pedirte que tú puedas cuidar a los pequeñitos que escuchan nuestras historias y a todos sus familiares. Te agradecemos por la historia de hoy, porque aprendimos mucho en esta historia. Queremos saber aún más, Señor, así que ayúdanos a que mañana podamos estar bien atentos para la siguiente historia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, los espero mañana para escuchar nuestra siguiente historia. Pórtense muy bien y sean muy obedientes con mami y con papi. ¡Hasta mañana! Estuvo increíble la historia, ¿verdad? ¡Sí! Si a ti también te gustó, sintoniza el Club Infantil por Radio Joven Adventista. ¡Hasta la próxima!